Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo están en el día de hoy? Sí, espero se encuentren de la mejor manera posible. Bien, vamos a desarrollar uno de los ejes temáticos en el día de hoy, lo que es la comunicación no verbal, ¿sí? Los componentes que conforman esta comunicación no verbal y que es muy importante, ¿sí? Y elemental a la hora de transmitir contenidos, a la hora de transmitir información y a la hora de las ventas también. Vamos a ver acá, ¿sí? Estos ejes particulares que son la mirada, la expresión facial, los gestos, la apariencia, el saber hablar, el saber escuchar, ¿sí? También, ¿sí? Y para luego, a través de estas funciones que nos indican los distintos tipos, ¿sí? de inquietudes que muchas veces transmite nuestro cliente o ustedes, ¿sí? Como buenos vendedores, ¿sí? Como ya hemos mencionado, la comunicación es una parte elemental en las relaciones humanas, ¿sí? Consiste en algo más que intercambiar información, produce una reciprocidad de sentimientos y emociones, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de comunicación. ¿Sí? Cómo comenzar, cómo manifestar nuestros sentimientos, cómo transmitir esas conversaciones coherentes, aceptar cumplidos, críticas o estar de acuerdo o no en algo y cómo saberlo expresarlo, ¿sí? La comunicación no verbal juega un papel muy importante en las relaciones con los demás. Acá entra en juego lo que yo le decía, la expresión facial, la postura corporal, el movimiento de los brazos, de las piernas, de los pies, el parpadeo, la mirada, la sonrisa. Como indica muchas veces lo que hablamos también tiene que estar de acuerdo con nuestro gesto, con esta comunicación no verbal, ¿sí? ¿Cómo es el lenguaje de nuestro cuerpo? Acá vamos a ver los puntos fundamentales, ¿sí? La mirada. Empecemos por esto fundamental. La expresión de los ojos refleja mucho todo tipo de emoción. En general, la mirada es uno de los componentes de la comunicación no verbal más difícil de manejar, ¿sí? Cuando una persona está escuchando, es recomendable que mire a los ojos al interlocutor, ¿sí? Esto es un signo de que se está atento a esa conversación, ¿sí? Que no posee estatus superior o que tiene por lo menos una relación con esa persona que se habla, ¿sí? Estar atento a esa conversación. Por lo contrario, no mirar a los ojos denota que no tiene ninguna intención introvertida o si bien si uno está triste, ¿sí? Cuando una persona te está hablando es importante entonces mirar a los ojos, no fijamente, sino en algún contexto, ir cambiando esa mirada en un contexto de la cara, ¿sí? La expresión facial, la expresión de la cara puede indicar cuál es la actitud que tiene hacia los demás. Si una persona está enfadada, si una persona está de acuerdo o no, demuestra mucho el estado emocional de la persona, alegría, tristeza, sorpresa, ira, desprecio. ¿Sí? Es recomendable que una expresión facial refleje cortesía, siempre cortesía, amabilidad, interés, crear ese vínculo de confianza que se consigue, ¿sí? ¿A través de qué? A través de una buena sonrisa. Es recomendable que sea una sonrisa amplia. No es necesario también una sonrisa con exceso, ¿sí? O acompañada de carcajada, nunca. Sería exagerado, ¿sí? Recuerda que la sonrisa no es contraria a la seriedad, ¿sí? Fíjense también en el entorno de la boca, la posición de las cejas también, ¿sí? Si están elevadas, dan sensación de incredulidad. Si están medio elevadas, se interpreta con sorpresa, medio fruncidas indica confusión, fruncidas indican enfado y el entrecejo arrugado interpreta un signo de desconfianza, ¿sí? Todos esos gestos que tienen que tener en cuenta, ¿sí? A la hora, ¿sí? De sus ventas, ¿sí? Los gestos es la parte fundamental, ¿sí?
y es difícil, ¿sí? En esta parte de verbalizar, ¿sí? Fíjense también que van acompañados también con un lenguaje breve, variado, con frases adecuadas, siempre frases positivas. Por ejemplo, algunas frases, eh, expresiones, ¿no? Ha sabido decirme, confío en usted, usted sabe, ¿sí? Palabras expresionadas como no se deben utilizar nunca, ¿sí? Problema, habría que, el riesgo, inconveniente, nunca, no lo sé, imposible, quizás, usted está equivocado, crisis, para nada, etc. Nunca utilizar estos tipos de expresiones, ¿sí? Bien, vayamos de vuelta a lo que son los gestos. Sí, a través de los gestos se pueden enseñar acciones difíciles a verbalizar. Es muy importante la sensación de relajación, una sensación de tranquilidad. Por ejemplo, si una persona tiene una actitud tranquila, puede detectarse cierto nerviosismo si está frotando, por ejemplo, yo noto si la otra persona se está frotando mucho la mano, si se mueven mucho los pies, esa otra persona tiene un estado de nerviosismo, ¿sí? Eh, También los excesos de movimiento, ¿sí? Está bueno, sí, que algún señalamiento, algún gesto con la mano, pero siempre nada de excesividad, ¿sí? Y la distancia que se debe mantener a mi interlocutor. Hay distintas distancias, la íntima, la personal, la social y la pública. La íntima, una distancia de 0,45 centímetros, la personal una distancia de 45 centímetros a 120 centímetros, la social distancia de 120 a 365 centímetros y la de ustedes, la pública, sí, distancia de 365 centímetros es el límite aludible, el máximo, ¿sí? También vamos a hablar de otra cosa muy importante que es la apariencia física, ¿sí? Cómo me debo vestir, ¿sí? A la hora de la venta, a la hora de la atención al público. El aspecto externo de las personas viene dado de la apariencia personal, la ropa, la cara, el cabello, las manos, mi peinado, ¿sí? Para producir una buena impresión, lo más recomendable es procurar no llamar la atención a mi interlocutor, ¿sí? Tanto mi forma de vestir o por los ornamentos que llevo, ¿sí? Siempre que sean adecuados, ¿sí? Al lugar de trabajo donde esté inserto, ¿sí? Otro de los ejes también que acá tiene la parte no verbal, entraríamos acá ya en la parte de lo que es verbal. El saber hablar y el saber a la vez escuchar. Cuando nosotros hablamos necesitamos nuestro mensaje sea entendido por nuestro interlocutor, ¿sí? A la hora de conversar o a la hora de hablar, ¿sí? En la oficina o en el público debemos considerar que